Ok, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de las enfermedades de la médula espinal. Entonces, antes de comenzar, para explicar, ir por las enfermedades, es importante explicar la diferencia entre el síndrome de motoneurona superior y síndrome de motoneurona inferior. ¿Por qué es importante explicar esta diferencia? Porque dependiendo de la localización de la lesión, es como va a tener los síntomas. Y la mejor forma de resumir estos síntomas es definirlos si son motoneurona superior o inferior. Motoneurona superior o síndrome de motoneurona superior se va a dar cuando hay una lesión vamos a decir que este es el cerebro, vamos a decir que esta es la médula espinal, vamos a decir que esto es una neurona, la de motoneurona superior, este es su axón, vamos a decir que hace sinapsis aquí, esta es otra neurona y esta neurona sale y hace sinapsis en alguna otra parte del cuerpo. Esa sería la motoneurona inferior. Pongo ese aquí de superior y de inferior. Vamos a decir que este nivel es T12, por decir un número, puede ser cualquiera. Entonces vamos a decir que yo tengo una lesión cerebral, entonces va a tener síndrome de motoneurona superior, que ya les explico cómo se va a manifestar. Otra opción es que yo tenga una lesión acá arriba, por ejemplo, arriba de T12, vamos a decir que este fuese T10, y entonces todo lo que está abajo de esta lesión, es decir, T11, T12 para abajo, todo esto va a experimentar síndrome de motoneurona superior. Entonces, ¿qué va a traer? ¿Cuáles son los síntomas? Primero va a tener parálisis espástica. Luego va a tener rigidez en forma de navaja. También va a tener hiperreflexia y también va a tener Babinski positivo. Entonces, eso sería motoneurona superior. Motoneurona inferior, por otro lado, se va a referir a las lesiones que son, vamos a decir que este es el cerebro, vamos a decir que esta es la médula espinal y bueno, la neurona acá. Entonces, motoneurona inferior va a ser o una lesión en el nivel de la neurona o va a ser en el mismo axón. Esto sería motoneurona inferior. Motoneurona inferior, los síntomas que va a tener parálisis flácida, va a tener hipotonía, va a tener hiporreflexia y va a tener atrofia muscular. Atrofia muscular y fasciculaciones. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Bueno, uno me sirve de forma de localización. Si yo puedo hacer un examen neurológico completo y vamos a decir que tengo un tumor que está comprimiendo a nivel de T10, entonces abajo de T10 yo voy a tener síntomas de motoneurona superior, entonces voy a tener las extremidades con parálisis espástica, rigidez. Esta rigidez en forma de navaja se ve un poco más en el brazo, eso es cuando el brazo está duro y cuando uno trata de extender al principio hay rigidez y luego se suelta y ya uno puede extender. Eso es un síntoma de motoneurona superior. Hiperreflexia, bueno, los reflejos tendinosos a estar 3 cruces, 4 cruces. Y Babinski positivo. Y al nivel de la lesión tendría pues parálisis flácida, hipotonía, hiporreflexia, etc. Síntomas de motoneurona inferior. Entonces es importante diferenciarlo y ya más adelante les voy a explicar por qué. Entonces vamos a empezar a hablar de la primera enfermedad que va a ser compresión medular. Entonces, esta se puede presentar de tres formas. Puede ser aguda. Aguda lo veríamos más que todo en el contexto de un trauma. Un paciente tuvo un accidente automovilístico, tiene trauma y tiene compresión medular. Otra es que sea subaguda. En caso de subaguda, estaríamos lo más probable hablando de cánceres, un tumor. Por ejemplo, un tumor de próstata que hizo metástasis hacia las vértebras lumbares y está empezando a causar compresión medular de manera un poco más subaguda y ya de manera crónica
nos referimos a herniación. Por ejemplo, herniación de un disco, cuando alguien hizo un mal movimiento, etc. Además de estas tres causas que les enumeré aquí, otras posibles causas van a ser un absceso epidural o un hematoma, o al final, pues casi cualquier otra patología que presione o comprima la médula espinal. En cuanto a la clínica de estos pacientes, ellos van a manifestar lo primero y lo más clásico, van a tener dolor. Dolor en el área de donde está la compresión medular. Este dolor se va a intensificar con acciones que aumenten la presión intracraneal, pero algo bien importante es que además del dolor, ellos van a tener síntomas neurológicos, como síntomas sensitivos, por ejemplo, parestesias, hormigueo, etcétera, en la distribución de lo que está abajo de la compresión, o sea, usualmente hace algo relacionado a las piernas, los pies, etcétera. Además de síntomas sensitivos, luego van a tener también algo de debilidad. Y además de estos síntomas, los pacientes van a tener disfunción sexual y disfunción de esfínteres. Es una posibilidad. Es relativamente común que presenten el caso que los pacientes tengan o retención urinaria o incontinencia anal también. Entonces, algo de los sexuales de los esfínteres también apunta bastante que es algo neurológico. Ahora, también dependiendo de dónde es la lesión, es lo que habíamos hablado de motoneurona, los hallazgos. O sea, si la lesión, abajo de la lesión, todo lo que sea, vamos a decir si la lesión es en T10, todo lo que sea abajo de la lesión va a tener hallazgos en motoneurona superior. Es decir, las piernas van a tener parálisis espástica, van a estar rígidas, los reflejos de rodilla, del tobillo, todos van a estar hiperreflexicos y va a tener Babinski positivo. Entonces, ten en cuenta que los hallazgos abajo de la lesión van a ser de motoneurona superior y al nivel de la lesión va a ser de motoneurona inferior. La localización más frecuente va a ser la columna torácica, hasta un 70% de las veces, porque ahí es donde la columna es más angosta en el trayecto de la médula espinal. En cuanto al diagnóstico, yo lo voy a tener que confirmar con un examen de imagen. El mejor examen va a ser una resonancia magnética de la columna. Ese sería el mejor examen. Pero si el paciente por alguna razón no se puede hacer la resonancia, entonces uso pues exámenes de imagen, pues rayos X o mielograma más CAT para pues localizar la parte de la compresión medular. Pero de los exámenes el mejor, pues por muchísimo, es la resonancia de columna lumbar. Entonces, en cuanto al tratamiento, primero que todo, antes de mencionarlo, quiero especificar algo. Si yo con la historia, yo sé que el paciente tiene, o sea, el examen físico, el examen neurológico y la historia clínica, ya yo sospecho, tengo una buena sospecha que el paciente tiene una compresión medular, no, es mejor no esperar a confirmar el diagnóstico antes de darle el medicamento. Es decir, lo primero que hago es que le doy dexametasona. Dexametasona va a bajar los síntomas de compresión medular porque pues va a disminuir el edema, va a disminuir la hinchazón, todo lo que tiene que ver con inflamación, y entonces va a disminuir los síntomas de compresión medular y me puede evitar hallazgos irreversibles neurológicos que va a tener el paciente si no se lo doy a tiempo. Esta parte de dexametasona y el tratamiento es lo más importante porque la compresión medular es una emergencia neurológica. Entonces, como una emergencia neurológica, lo que pasa es que si yo no trato oportunamente o rápidamente los hallazgos de estos pacientes, el pronóstico va cayendo, o sea, el pronóstico neurológico, o sea, pueden perder la función de las piernas o todo lo neurológico que está alterado en ellos y no recuperarlo a pesar que le hagan cirugía, a pesar que le hagan todo. Entonces, es importante actuar rápidamente con estos pacientes y rápidamente darles dexametasona y disminuir los síntomas de compresión medular. Ok, y entonces en cuanto al tratamiento definitivo, además de dexametasona, que dexametasona hace para bajar la compresión, luego le hago la resonancia, encuentro la etiología específica y dependiendo de la etiología específica lo trato. Si es un tumor radiosensitivo, por ejemplo un linfoma o un mieloma múltiple, le doy terapia de radiación lo más temprano que yo pueda.
Si es un disco herniado, si es un absceso epidural o si es un hematoma, hago de compresión quirúrgica. Interconsultan en una neurocirugía, quizás digan que hay que hacer una laminectomía o pues cualquier procedimiento quirúrgico para bajar la compresión medular y lo van a hacer a tiempo. El pronóstico del paciente va a depender prácticamente de su estatus prequirúrgico o pretratamiento definitivo. Entonces, los pacientes que por lo menos podían ambular antes de que le hicieran la cirugía, etcétera, 80% van a seguir ambulando después de la cirugía. Pero si los pacientes perdieron la capacidad de ambular o la capacidad antigravitatorias que se pueden parar, por ejemplo, si no tenían esa capacidad, entonces como un 5% la pueden recuperar después del tratamiento. Es ahí donde es importante actuar rápidamente, darle dexametasona rápidamente y tratar de prevenir estas complicaciones. Entonces, eso es con compresión medular. Básicamente saber que es una emergencia neurológica, lo más importante es darle dexametasona rápido y, claro, luego tratar la causa subyacente. Entonces, vamos a hablar de otras enfermedades, vamos a hablar de siringomielia. Siringomielia, para explicarlo mejor, voy a hacer un dibujo. Lo que va a pasar es que va a crecer una cavidad con líquido cefalorraquídeo en el centro de la médula espinal. A veces esta cavidad es comunicante y a veces esta cavidad es no comunicante, dependiendo de la causa subyacente. Las comunicantes están relacionados a las malformaciones de Arnold-Chiari. Ok, no me quiero complicar mucho con las malformaciones de Arnold-Chiari. Básicamente existen 4 tipos de malformaciones de Arnold-Chiari. 1, 2, 3 y 4. De 4 es peor. Entonces, la 1, esa es la forma más fácil de explicarla. Este es el cerebro, aquí está el cerebelo, y el cerebelo se hernia un poquito hacia donde está la médula espinal. Entonces se hernia hacia acá. Usualmente la Arnold-Chiari tipo 1 es asintomático, o sea, hay un poquito de herniación, yo lo hallo incidentalmente en un examen de imagen, por ejemplo una resonancia, pero el paciente no tiene síntomas. Ese es el tipo 1. El tipo 2, el paciente tiene la herniación, pero tiene síntomas. Para el Arnold-Chiari tipo 2, ellos van a tener también la herniación del cerebro hacia la médula espinal, pero además de esa herniación, el bulbo también se va a herniar y el cuarto ventrículo también se va a herniar. Como se hernia todo esto, entonces los pacientes con Arnold-Chiari tipo 2 tienen un poco de hidrocefalia. Vamos a tratar de hacer el dibujo. Aquí estando el bulbo y esto siendo el cuarto ventrículo. Esto azul tratando de decir que es algo de hidrocefalia. Van a tener un poco de hidrocefalia, entonces van a tener cefalea, van a tener pues todas las hallazgos que van relacionadas a hidrocefalia. Y usualmente hay que meter a neurocirugía con estos pacientes, pues para manejo de la hidrocefalia. El tipo 3 es como el tipo 2, pero un poco más severo. Y en el tipo 4 ya hay algo de hipoplasia / aplasia del cerebelo. Entonces, en el tipo 4, pues ya es la más severa. Ok, entonces volviendo aquí, la siringomielia está asociada con Arnold-Chiari, más que todo el tipo 1 y el tipo 2. Esta sería la comunicante. Y la no comunicante está asociado con trauma o tumores de la médula espinal. Trauma / tumores. En cuanto a los síntomas, ¿qué es lo que van a tener los pacientes? Que esta es la parte más importante. Los pacientes van a tener pérdida sensorial en forma de capa. Esto es lo primero que le van a decir, que los pacientes van a perder el sentido de dolor y temperatura y la sensación usualmente aquí en forma de capa, es decir, como más o menos aquí arriba de los hombros, encima de los brazos proximales. Entonces, por ahí va a comenzar los síntomas. Luego, claro, se va a ir corriendo la pérdida del dolor y temperatura hacia los dedos de las manos. Les va a decir que por lo menos el paciente vino porque se quemó la mano, pero no se dio cuenta mientras se estaba quemando porque pues ya no siente la mano. Por ejemplo, eso es una de las posibilidades para que los pacientes acudan. Luego, a medida que la siringomielia va progresando, se va haciendo más grande y más grande, entonces va a haber pérdidas motoras o síntomas neurológicos motores.
debilidad, etc. Usualmente los hallazgos de columnas posteriores, es decir, vibración y posición y tacto discriminatorio, esos sí van a estar conservados en los pacientes, estos no lo van a perder. En cuanto al diagnóstico, va a ser con resonancia magnética. Y bueno, pues el tratamiento realmente es quirúrgico, pero usualmente no les va tan bien a estos pacientes, no resuelven tanto los síntomas. Luego tenemos degeneración combinada subaguda. Esto era el que ya habíamos mencionado, que es deficiencia de vitamina B12. Como recuerdan, y lo vuelvo a mencionar, los pacientes van a tener ácido metilmalónico, MMI, elevados, van a tener los niveles de vitamina B12 bajos, van a tener anemia megaloblástica, vamos a poner mega, punto, 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 que se recuerden que era la anemia macrocítica, USM arriba de 100, con neutrófilos hipersegmentados. Lo que nos importa de aquí, que es los hallazgos neurológicos, y van a tener hallazgos neurológicos combinados, es decir, van a tener parestesias, más debilidad de las extremidades, que luego progresa, o sea, si no la trato, progresa a paraplegia espásticas y ataxia. Entonces tengo que tratarlo antes de que progrese. El tratamiento va a ser repletar vitamina B12. En el examen físico van a tener estos pacientes con degeneración combinada subaguda, van a tener déficit de la vibración y la propiocepción, o sea que piensen columnas posteriores, y también van a tener extensión plantar e hiperreflexia, o sea que imagínense tracto corticoespinal. Entonces, si lo quieren memorizar de una forma más fácil, piensen tracto corticoespinal y columnas posteriores, o sea, combinada, degeneración combinada subaguda, vitamina B12. Busco si tiene anemia, busco si tiene USM elevado, etc. Entonces, seguimos a oclusión de la arteria espinal anterior. Pues no es muy complicado. Básicamente, imagínense que tiene la médula espinal y entonces acuérdense que hay dos arterias que vienen por acá, dos posteriores y una anterior. Esta anterior pues irriga toda esta parte de acá. Entonces, si hay una oclusión de esta arteria, esta oclusión, piénselo, por ejemplo, en el contexto de un paciente que le están reparando un aneurisma de la aorta torácica. Recuerden que la aorta torácica, más o menos entre T5 y T8, sale una arteria que se llama la arteria de Adam-Kiewicz. Entonces, esta arteria, bueno, si se imaginan la aorta, es la única arteria que sale de la aorta para irrigar pues, la arteria espinal anterior. Entonces, si por alguna razón manipulan esta área y paran la irrigación de la arteria de Adam-Kiewicz, entonces van a causar una lesión más o menos a nivel de T5, T8, etcétera, y van a causar una oclusión de la arteria espinal anterior. ¿Con qué se van a presentar estos pacientes? Se van a presentar con que ellos no van a tener nada motor, o sea, pérdida total motora, y pérdida de dolor / temperatura. Básicamente, como esta arteria irriga todo esto, van a perder toda esta área aquí, o sea, tracto corticoespinal y tracto espinotalámico, pero van a conservar columnas posteriores, o sea que van a tener normal vibración, posición, propiocepción, etc. Eso va a estar normal. Entonces, eso sería conclusión de la arteria espinal anterior. Otro va a ser síndrome de Brown-Séquard. Síndrome de Brown-Séquard es hemisección medular. Vamos a otra vez dibujar esta en la médula espinal. Lo que van a tener estos pacientes es que por alguna razón, un trauma, usualmente relacionado a trauma, porque es difícil causar hemisección, van a tener pérdida de la mitad de la médula. Entonces, ¿qué van a tener? Van a tener síntomas ipsilaterales y contralaterales. Entonces, ipsilateral
va a ser todo lo que viene ipsilateral, o sea, tracto córtico-espinal y tracto de columnas posteriores. Y contralateral va a ser del espinotalámico. Entonces vamos a decir que la lesión fue en T12, entonces abajo de T12 los pacientes ipsilateral de la lesión, o sea, si fue en el lado derecho, van a perder del lado derecho el movimiento, todas las actividades motoras, ipsi, y van a perder todo lo que es vibración y propiocepción del lado derecho, y del lado izquierdo van a perder dolor y temperatura. Entonces eso va a ser el síndrome de Brown-Séquard. Y al nivel de la lesión, o sea, esto era abajo del nivel de la lesión, es así. En el nivel de la lesión va a ser todo ipsi. Entonces, ese es el síndrome de Brown-Séquard. Por último, vamos a hablar de absceso epidural. En absceso epidural, bueno, básicamente imagínenselo como si fuese una imagen. Usualmente, esto, bueno, son las vértebras. Aquí está la médula espinal. Y esta va a ser la parte posterior de las vértebras, los procesos espinosos. Entonces, en un absceso epidural, por varios factores de riesgo o lo que sea, los pacientes van a tener esto aquí, un absceso aquí. Entonces, claro, esto va a causar compresión medular. Usualmente, como las irrigaciones de las vértebras son por acá, entonces usualmente los abscesos epidurales se forman en la parte anterior, es lo más común. Entre las causas, bueno, las tres más comunes son de que haya penetración de la piel y acceso hacia el sistema, pues, de la sangre. Entonces, las posibilidades son drogas intravenosas. Otra posibilidad es que los pacientes, pues, tengan un tatuaje, o sea, se hayan tatuado recientemente o acupuntura. Otra posibilidad va a ser que los pacientes tengan endocarditis. Los síntomas de estos pacientes van a ser bastantes, van a tener fiebre, leucocitosis, dolor y síntomas neurológicos, depende de dónde es la compresión. Incluso van a tener pues disfunción de los esfínteres, disfunción sexual, disfunción pues, de los intestinos, que puede manifestarse como constipación, por ejemplo, incontinencia urinaria o retención urinaria. El diagnóstico va a ser con estudio de imagen, como por ejemplo una resonancia magnética va a ser lo primero y lo mejor para diagnosticarlo. El agente etiológico usualmente va a ser Staphylococcus aureus, es el más común. También pueden ser, pues quizás tuberculosis o algunos hongos, casualmente, pero usualmente es Staph aureus. Y el tratamiento va a ser pues una combinación de antibióticos contra Staph aureus más cirugía. En ocasiones puede que necesite la cirugía, en ocasiones no. Y la cirugía sería para descomprimir. Si tiene pues, síntomas de compresión medular, combino pues, el uso de antibióticos con una laminectomía para descomprimir la médula espinal. Entonces, esto sería todo con las enfermedades de la médula espinal. Los veo para el próximo video.